Bienvenidos a Tercer Tiempo, aquel podcast en el que hablamos de fútbol tal y como se debe. Así que, amigos y amigas, termina el tiempo del fútbol porque comienza la charla. En el programa de hoy vamos a tratar sobre la Copa del Mundo. Sí, aquel torneo que nos ha dejado un montón de alegrías, pero que lamentablemente ya se está por terminar. Por ejemplo, ¿es cierto que se ha convertido en una Eurocopa solo con Argentina y Brasil de invitados o simplemente es puro humo? También vamos a tratar cuáles son las máximas candidatas que tenemos a que esta Copa del Mundo tenga un nuevo campeón o que se repita el del pasado. Y por último, ¿es cierto que el Mundial de Conmebol ha sido una decepción o ya estaba presupuestado dentro de los papeles? Todo eso y más lo vamos a tratar el día de hoy. El Mundial. Sí, ese hermoso torneo que nos ha dejado momentos inolvidables, alegrías imborrables, tristezas que no se van a curar dentro de mucho tiempo y momentos que, siendo sinceros, en circunstancias normales nunca nos los hubiéramos imaginado. Porque, a ver, vamos a ser realmente honestos. ¿Qué persona se vería realmente bajo circunstancias normales un Austria-Jordania un martes a medianoche? Les hago la pregunta porque fue algo que yo hice y no me arrepiento de nada. También nos ha dejado momentos de mucha alegría, como digo, por ejemplo, ¿quién no se rompió la garganta gritando el gol de plata contra Alemania? Aunque hay que decirlo, este torneo ya está por llegar a su final, todas esas alegrías ya están por tener su despedida y hay que tratar distintos temas. Como para arrancar, ¿es cierto eso de que la Eurocopa es ahora el Mundial, solo que con Argentina y Brasil de invitados? ¿O simplemente es un cuento instalado por los europeos para hacernos sentir que somos menos? Pues verán, esta es una verdad a medias, porque sí, el hecho de que de los 8 equipos que tenemos en cuartos de final, 6 sean de Europa, deja ver un poco que el fútbol europeo se ha ido ganando más y más terreno con el pasar del tiempo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que también influye bastante la cantidad de cupos que tiene UEFA para este mundial, que son nada más y nada menos que 16 plazas. Y sin tener que pelearse en un duelo a vida o muerte en un repechaje contra una selección de otra confederación, como sí le pasó a selecciones como Bolivia o Jamaica que estaban cerca de volver a un mundial después de muchísimo tiempo y se tuvieron que medir a selecciones como el Congo o Irak, donde ahí perdieron sus oportunidades. Cosas que no pasa con Europa y por tanto se pueden quedar con sus 16 cupos tranquilitos. Y es que hay que tener en cuenta que Europa tiene 16 cupos, vuelvo y repito, que son nada más y nada menos que la tercera parte de las plazas asignadas para este mundial, el primero con 48 selecciones. Y ojo, también hay que tener en cuenta el muy pequeñito detalle de que hasta el mundial pasado con 32 equipos, eso hubiera equivalido al 50% de los cupos disponibles para el mundial. Y vuelvo y repito, sin ninguna selección que se tenga que ir a repechaje contra una de otra confederación. Lamentablemente esto es algo que ya viene pasando desde tiempos inmemoriales, pues salvo la primera edición del mundial en 1930, en todos los mundiales, Europa siempre ha tenido prioridad en los cupos y se ha llevado la mayoría. Así que sí, se puede decir que el mundial se ha convertido en una Eurocopa con Argentina o Brasil de invitados, aunque ahora está más bien instaurado el hecho de que se dice que es una Eurocopa, pero con Argentina y Marruecos de invitados. Pero no es tanto por el mérito europeo, sino que también tiene algo que ver el favoritismo que le dan a la hora de repartir las plazas. Ahora bien, hay que hablar de un tema que es bastante hablado en las mesas y en todo lo que esté relacionado con el Mundial. ¿Cuáles son las grandes candidatas realmente a esta Copa del Mundo? Pues quedan 8 países en disputa. 8 países que tienen la ilusión de o ganar su primer Mundial, conseguir la segunda estrella, la tercera, o en el caso del campeón vigente que busca el cuarto título del mundo en este hermoso torneo. Pues decidí dividir a los 8 sobrevivientes que quedan del Mundial en 3 secciones distintas. La primera, que son países que, siendo totalmente honestos, no tienen chances de ganarlo. En el segundo, que es mi sección favorita, que es la de Ojito con, que hablamos de selecciones que no están tanto en el radar de las favoritas al título. Y por último, tenemos a las cuales son las llamadas a ser las grandes candidatas a la Copa. Empezamos con aquellas selecciones que, siendo totalmente honestos, no tienen oportunidad de llevarse la Copa del Mundo, o por lo menos no en esta edición. Y aquí encontramos a las selecciones de Noruega y Suiza.
Por un lado tenemos al cuadro nórdico, que sí, se ha ganado el corazón de medio mundo con el gran mundial que han hecho jugadores como Erling Haaland, Martin Odegaard, Alexander Sørloth, entre otros. También el remo vikingo, que se ha vuelto tendencia en el último tiempo, porque siempre que Noruega ha ganado un partido, ahí estamos esperando todos a que se agrupen todos ahí en un rinconcito de la cancha, uno saque el tambor y empiecen ¡pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! Y era de lo más lindo que tenía esta Copa del Mundo. Sin embargo, siento que la falta de experiencia, porque hay que tener en cuenta el muy pequeño detalle de que es recién el cuarto mundial que Noruega juega en su historia y el primero en el que pasaron de la primera ronda, es un detalle que les puede jugar muchísimo en contra por la falta de experiencia, como digo. Otra selección la cual no veo para nada entre las candidatas a llevarse el título es Suiza, más que todo por una cuestión de tradición, porque sí, Suiza tiene muchísima más experiencia que Noruega en Copas del Mundo, pero siempre se quedan en ese rol más de equipo animador que otra cosa. Como un claro ejemplo está el Mundial pasado de Qatar, donde Suiza avanzó jugando bastante bien, ganándole a Camerún, venciendo en un partido bastante polémico a Serbia y cargado con mucha tensión política. Contra Brasil no pudieron hacer mucho, ya que se ganó ahí su cupo el cuadro brasileño con goles de Vinicius Junior y un golazo de Casemiro que la clava en un ángulo. Sin embargo, a pesar del buen papel que había hecho Suiza hasta ese momento, llegaron octavos y jugaron contra una Portugal que dejó a Cristiano en el banco casi todo el partido y aún así les pasaron por arriba venciéndolos por 6-1. Y este es un patrón que se ha venido repitiendo históricamente desde siempre en los mundiales para Suiza. La única vez que habían pasado a cuartos de final había sido en 1954, en una, en una época donde no se jugaban octavos de final, así que tampoco es que tenga mucho mérito el papel de Suiza en ese torneo. El techo histórico del conjunto helvético siempre han sido los cuartos o octavos de final, que ha sido ese en la mayoría de ocasiones. 2022, 2018 contra Suecia, 2014 contra Argentina, en 2010 ni siquiera pasan la primera ronda. En 2006 tienen una anécdota muy curiosa, y es que Suiza termina invicto en la fase de grupos y sin goles en contra. En octavos se enfrentan a Ucrania, que hasta ahora Ucrania solo ha jugado ese mundial en su historia, el de 2006. ¿Y qué sucede? Se van a penales después de haber empatado 0-0 y desde los 12 pasos Ucrania los derrota. Así que sí, la selección suiza no solo que se fue del Mundial bastante temprano a pesar de haberse ido sin perder un partido en los 90 minutos, sino que ni siquiera recibieron goles en esos mismos 90 minutos. Es un caso rarísimo porque ni siquiera una selección campeona del mundo tiene un registro tan perfecto como los suizos. Así que ese es uno de los grandes motivos por los cuales siento que Suiza no va a llegar muy lejos en el Mundial, aparte de que ya no tienen a un jugador que siempre fue factor para que Suiza hiciera algo relevante en los Mundiales, como fue Xherdan Shaqiri. Un jugador que muchos recordamos porque la mayoría del tiempo ni siquiera sabíamos en qué club estaba. Ha habido momentos en los que ha estado en el Bayern Múnich y nosotros ni enterados. Pero siempre recordamos la existencia de Shaqiri cada que había Eurocopa o Mundial porque se mandaba o un hat-trick o un golazo que no tenía ningún tipo de lógica. Sin embargo, con la falta de un jugador de ese calibre en la selección helvética, siento que Suiza no tiene chance alguna de poder avanzar a la siguiente ronda y muchísimo menos de ganar el Mundial. Ahora nos vamos a una pausa, nos vamos a un cooling break como dijéramos. Lo dejamos con una tanda de anuncios y nos vemos en unos minutos. Volvemos con el programa Tercer Tiempo, tu programa favorito en el que hablamos del fútbol tal y como debe de ser. Y venimos con una de las secciones que a mí más me gusta, porque hablamos de países los cuales la gente no tiene mucho en consideración para que den la sorpresa, pero que terminan siendo de los que dejan ese momento grato o de los que se meten como uno de los serios contendientes al título. Hablamos de Ojito con. Y aquí tenemos a dos selecciones. Una que viene de haber hecho un mundial espectacular en el torneo pasado, quedaron cuartos incluso. Y otra que está con una generación repleta de talento, pero que ya está en su última oportunidad de ganar algo. Hablamos así es de Marruecos y de Bélgica respectivamente. Arrancando con los Leones del Atlas, es decir, Marruecos, son una selección que viene en ascenso. Vienen de ser los últimos campeones del Mundial Sub-20, con una generación de jugadores espectacular, dícese Hakimi, Bono, Brahim, Unai, entre otros. Aparte de Bouadi, que de la nada se convirtió en Lothar Matthaus en este Mundial.
Es una selección que, como digo, viene en constante crecimiento y tienen esa misión de hacer un gran mundial en el 2030 que van a ser locales junto con Portugal y España. Así que están armando de a poquito un proyecto bastante interesante y se va viendo con los resultados que han conseguido en los últimos mundiales, siendo el más destacado ese cuarto puesto conseguido en Qatar 2022, donde eliminaron a la susodicha Bélgica o también a selecciones como España o Portugal. Sin embargo, no las coloco como una de las grandes favoritas porque precisamente, a pesar de los grandes papeles que han hecho, les falta dar ese golpe de autoridad contra un candidato serio al título. Porque está bien, en Qatar vencieron a selecciones como España o Portugal, pero a España le faltaba un 9 de referencia y Portugal en ese mundial fue un auténtico desastre. Solo tengamos en cuenta el trato que le dieron a Cristiano Ronaldo durante Qatar 2022 y te das cuenta que las cosas en Portugal en ese mundial fueron de todo menos tranquilas. Así que lo que tiene que hacer Marruecos es dar ese golpe serio, un golpe sobre la mesa contra una selección la cual realmente esté capacitada para dar el salto y conseguir el título. Y tienen la gran oportunidad de hacerlo, ya que en estos cuartos de final enfrentarán a la selección de Francia. Una selección que cuenta con un arsenal ofensivo que no tiene ningún tipo de lógica. Dícese Mbappé, Dembélé, Olise, Barcola, Doué, Akliouche, o sea, mucha gente ya compara el nivel de ataque que tiene Francia en este mundial con la Brasil del Mundial 2006, aquella selección con Ronaldinho, Ronaldo, Kaká, Adriano, Robinho, entre otros. Para mí no llega a ese nivel porque juntar a el gordo Ronaldo y a Ronaldinho y a Kaká en un mismo equipo es un abuso, y ya ni te digo en 2002 que estaba Rivaldo, pero es un equipo que tiene una infinidad de opciones en ofensiva y que tarde o temprano te termina por cansar y por meterte un gol que termina siendo decisivo. Sin embargo, aquí es donde Marruecos tiene que dar ese golpe sobre la mesa. Tiene que pararse firme contra la selección francesa y tiene que hacerle el partido de su vida. Meterse atrás, aprovechar los contraataques y no dejar tranquilo a Mbappé en ningún solo momento del partido. Porque ya vimos que cuando le regala así sea un mínimo espacio o cuando la defensa rival comete un error por más chiquitito que sea, tranquilamente Francia puede sentenciarte el partido ahí. El más claro ejemplo es contra Paraguay, donde el cuadro guaraní hizo un partido defensivo excelente. Sin embargo, un error en la marca es el que provoca el penal cual Mbappé cambia por gol y que le da el pase a Francia para los cuartos de final. Así que Marruecos tiene que evitar, como sea, hacer errores así para poder aspirar a unas hipotéticas semifinales, las cuales serían la segunda de su historia y la segunda de forma consecutiva. Y ahora pasamos con una frase que si usted veía bastante fútbol por allá en la época de los 2010, comienzos de esta década, es una frase que escuchamos hasta en la sopa cada que había una Eurocopa o una Copa del Mundo. Ojito con Bélgica. Es una frase que nos cansamos de escuchar más o menos desde Brasil 2014, que estaba esa generación de oro con Fellaini, Company, Courtois, Hazard, De Bruyne, Lukaku, entre otros. Es cierto que con el pasar del tiempo varias de esas piezas se han ido retirando del camino. El primero de todos fue Vincent Kompany, el histórico central del Manchester City, le siguió Marwan Fellaini. Y la que a mí personalmente me dolió porque es uno de los pocos futbolistas que creo que estuvo bastante cerca de equiparar a Messi y fue Eden Hazard. El mundial que hace Hazard en Rusia 2018 no tiene ningún tipo de sentido y realmente solo por él y por De Bruyne quería que Bélgica gane aquel mundial. Sin embargo, no se les ha dado la oportunidad por X o por Y y siento que hoy tampoco tienen tantas chances. No es un equipo que disponga de un talento generacional que te pueda cambiar el partido de un segundo para otro. Es cierto, tienes a De Bruyne que para poner unas asistencias es un señor mediocampista, pero es un De Bruyne ya bastante falto de ritmo. De hecho, no logra jugar mucho con el Napoli esta temporada por tema de lesiones. Y es alguien que ha bajado bastante su cuota en lo que refiere a pases a gol. No es el mismo De Bruyne de hace unos años atrás que podía poner cualquier asistencia. La que se le ocurra, él la había puesto. Y tampoco tiene esa pegada a larga distancia, la cual hacía que su pierna derecha, que era con la que más él podía generar peligro, fuera realmente un arma peligrosa para las defensas rivales.
Thibaut Courtois creo que es el que mejor se ha mantenido con el paso del tiempo, el que más firme ha estado. Incluso con el Real Madrid, que arranca mal en esa primera temporada, la 18-19, pero de a poco se va ganando el puesto hasta que ha tenido unas actuaciones con la camiseta merengue que no tienen ninguna lógica. Dícese finales de Champions contra el Liverpool, contra el Dortmund, también le recuerdo algún que otro partido contra el Barça, contra el Atlético de Madrid, en los cuales sacó de todo y evitó que fueran goleadas de escándalo. Sin embargo, seamos sinceros, un equipo que solo depende de su arquero para sacar los resultados, bajo ninguna circunstancia te va a salir campeón de algo realmente importante. Pasó con la Unión Soviética en el 66, que lo único medianamente destacable que tenía era Alev Yashin, y nomás se quedaron hasta las semifinales. Y también tuvimos el caso de Cabo Verde, que si bien fue una selección que nos entretuvo a todos, era Bociña y 10 jugadores más que sacaron varios empates que fueron una locura contra España, contra Uruguay, que meten un golazo de tiro libre y también un gol donde Muslera demostró que no puede jugar más con la selección uruguaya, pero sacan tres empates que valen oro para avanzar por primera vez a los 16avos de final. Lástima que ahí les tocó a Argentina y se terminó el sueño, pero dieron bastante batalla en ese partido. Pero es eso. Bélgica padece de algo parecido. Son una selección que su mejor jugador es el arquero, y no porque el arquero sea una locura, que si lo es Courtois, sino que es por la falta de talento en el resto de posiciones. No tienes centrales que marquen la diferencia, no tienes ya un mediocampista que sea capaz de romper partidos, De Bruyne lo era, ahora ya no, y tampoco tienes un delantero realmente diferencial. Se te fue Hazard y lo único que te queda es Romelu Lukaku, que con todo el respeto del mundo, he visto piedras con mayor movilidad que el delantero del Napoli, y nada, es de lo poco que tiene Bélgica. Sin embargo, tienen ese factor sorpresa de que no sabes qué pueden hacer. Ya lo demostraron contra Senegal en los 16avos, que estaban perdiendo 2-0 hasta el minuto 86 y le bastan dos pelotas paradas en los últimos 4 minutos de partido para empatar el partido y después mandarlo a tiempo extra donde lo ganan con un penal sobre la hora. Y contra Estados Unidos, que se suponía que el cuadro Yankee llegaba con toda la ventaja de ser local, que a pesar de toda la polémica que hubo con Balogun, lo dejaron jugar ese partido, también el tener un gran entrenador como Mauricio Pochettino que le había dado una idea de juego bastante decente a Estados Unidos y no, se fueron totalmente aplastados. Así que ese es un punto a favor que puede tener Bélgica de cara a estos cuartos de final, que no sabes con qué versión te vas a encontrar. Y si España se encuentra con una versión complicada de la selección de Bélgica, ojo porque les pueden complicar y cobraría sentido la frase de ojito con Bélgica. Para cerrar con esta sesión, vamos con los cuatro equipos que están llamados a ser los candidatos al título, los que sí o también se tienen que meter a las semifinales. Y estos son Francia, España, Inglaterra y Argentina. Arrancamos con el cuadro francés. Un equipo que por nombres es el máximo candidato a llevarse el título, porque es una selección que va muy bien compensada en todas las posiciones. Te puedo dictar un 11 realmente de nombres que son una locura, que es Mike Mañana en el arco, William Saliba y Konaté en la saga central, Jules Koundé como lateral derecho, como marcador por izquierda tendríamos a Theo Hernández, Aurelien Tchouaméni sería el volante de contención, también tenemos a nombres como Eiren Rabiot o Magniesa Kliush en la saga, o sea, en el medio campo, y por bandas tendrías a Bradley Barcola, Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé. También pueden entrar nombres como Doué, Olis, entre otros. Pero es que realmente Francia tiene una cantidad insana de nombres en el frente de ataque que te da para hacer un montón de combinaciones. Y es un equipo que tiene la ventaja de que te puede ganar de distintas formas. Te puede ganar destruyéndote, como pasó en los partidos contra Suecia o contra Irak, que puede ganar en partidos trabadísimos, bastante duros, como fue el duelo de octavos contra Paraguay, donde los guaraníes sabían que si les jugaban al tú por tú a Francia se iban a comer una goleada de escándalo. Así que propusieron un partido bastante ríspido y bastante trabado, donde Francia también supo entrar en su terreno y con ese penal de Mbappé terminan sacando al equipo de Gustavo Alfaro. También son un equipo el cual, como digo, por el fondo de armario que tienen, por la cantidad de reemplazos que tienen para sus titulares,
te pueden vencer de distintas formas. Y si no es por su calidad, si no es porque juegas con o sin espacios, es porque meten a uno que esté totalmente fresco y te rompe todo el partido. Así que Francia es una de las llamadas a llegar a una nueva semifinal. Y también tengamos en cuenta el factor Kylian Mbappé. Una bestia que en este mundial o en el siguiente se va a terminar consagrando como el máximo goleador del torneo y que está llamado a ser uno de los mejores futbolistas de toda la historia. Personalmente es un jugador que a mí no me agrada tanto, más que todo en el equipo por el que juega, pero también hay otros motivos. Sin embargo, una cosa no quita la otra. Y que a mí no es un jugador que me caiga bien, no quita que sea un talento descomunal que va a ser uno de los 10 mejores futbolistas de todos los tiempos cuando decida colgar los botines. Pasamos con la selección española, que se puede decir que tienen la misma ventaja que Francia, pero un poco más reducida, porque también tienen una cantidad bastante amplia de nombres entre titulares y suplentes que te pueden destrabar un partido. Pero aquí no se da tanto porque en el ataque de Francia tienes mínimo dos opciones por posición, si no es que hasta tres. Y en España falta, carece un poco de esa cantidad de nombres, pero lo compensan con una calidad que no tiene nada que enviar del conjunto galo. Arrancando por Nico Williams, el jugador del Athletic de Bilbao, que cuando está bien físicamente es un jugador que es un deleite de verlo. La velocidad, la conducción, el juego sin pelota, siempre intentando ganarle la espalda a los laterales. Es un futbolista que realmente te puede complicar los partidos si se lo propone. Y tenemos que hablar de Lamine Yamal, sí, un futbolista que no ha tenido una Copa del Mundo muy destacada y se esperaba mucho más siendo que era su torneo de bienvenida en esto llamado Copa del Mundo y que solo ha marcado aquel gol contra Arabia Saudita, pues bueno, aparte de ello no ha hecho demasiado en esta Copa del Mundo, por lo menos en cifras, porque en lo que refiere a juego sí ha sido un futbolista que ha dominado bastante en los uno contra uno. Aunque sí ha tenido problemas contra jugadores como Nuno Méndez, que es conocido, que siempre le tiene marcada la medida al talento del Fútbol Club Barcelona. Sin embargo, lo que tiene España es que sí, su fútbol es aburrido de ver como ellos solo saben hacerlo. Sin embargo, ese fútbol tan soso y tan cansino también termina cansando al rival. Y tarde o temprano después de estar toque y toque y toque y toque y toque y estar pasándose la pelota durante más de 4 minutos, en algún momento llegan a encontrar algún espacio. Y aparte tienen otra función, que es como digo los extremos, Nico Williams y Lamine, que se pueden meter hasta el fondo y generar esa superioridad numérica, la cual terminan aprovechando, ya sea para jugar la pelota hasta lo último o para que estos dos la agarren y desborden para después meterse al área y sacar un riflazo que termine metiéndose al ángulo. España tiene una misión bastante complicada, pues tienen que jugar contra un equipo que si bien no es lo mismo que años atrás, nunca te puedes confiar de Bélgica. Así que sí, España es otra de las candidatas a llevarse el título y no por nada son campeones de la Eurocopa, por algo tienen que demostrar que son de los candidatos. La tierra que creó este hermoso deporte, Inglaterra, la tierra de la Premier League, de uno de los mejores futbolistas del mundo, pero que sin embargo es la que llega con menos cartel de entre las cuatro y eso que han tenido jugadores con un torneo espectacular. Dícese Jude Bellingham y Harry Kane, que han sido los dos que han carrileado este equipo de una manera descomunal, con actuaciones bastante buenas, sobre todo. Lo del mediocampista del Real Madrid es una cosa de locos, porque mete los dos goles para eliminar a México y también convierte dos goles para sacar a... También marca goles en partidos bastante trabados contra selecciones como el Congo o Croacia que propusieron un juego muy áspero y muy defensivo, pero Jude Bellingham supo cómo romper espacios en esos encuentros. Ahora bien, Inglaterra no es una selección muy vistosa de ver, pasa lo mismo que con España. Siendo sincero, ver cruzar hormigas en el pasto es más entretenido que ver jugar Inglaterra. Pero la Copa del Mundo tiene algo. No gana el que juega más bonito, si no Brasil tendría como 8 mundiales, sino que gana el que juega de manera más eficiente. Y ahí es donde selecciones como Inglaterra te pueden matar, porque en un contraataque te pueden agarrar mal parado y chao, fuiste. El equipo de Thomas Tuchel busca romper con una tradición que está desde el comienzo de los mundiales. Buscan convertirse en la primera selección campeona del mundo con un técnico nacido fuera de su país. Porque desde 1930 hasta 2022
Todas las selecciones campeonas del mundo contaron con entrenadores nacidos dentro de su propio país. Los casos más recientes y los más destacados son Lionel Scaloni en 2022 con Argentina, Didier Deschamps en 2018 con Francia, Joachim Löw en 2014 con Alemania, Vicente del Bosque con España en 2010, Marcelo Lippi en 2006 con Italia o también Luis Felipe Scolari en 2002 con la selección brasileña. Y así puedo seguir de largo con otros nombres como lo fue Bilardo, como lo fue Domenech, entre otros. Pero realmente Inglaterra es una selección que cuenta con bastantes nombres y la cual puede jugar de distintas formas, ya sea al pelotazo, por las bandas, confiando en que Kane se invente una y haga magia, pero son esas precisamente las grandes cualidades que tiene Inglaterra para convertirse en una de las candidatas al título. Y la que para mí es la gran candidata a la Copa del Mundo, la escaloneta, la selección campeona actual, la que tiene al mejor futbolista de todos los tiempos, don Lionel Andrés Messi y la selección argentina. Que muchos dicen, no, pero es que la FIFA los ayudan, son los consentidos de Infantino, esto y lo otro y lo otro. Y yo simplemente voy a decir, si la FIFA estuviera tan metida en querer ayudar a Argentina, ¿no creen que hubieran hecho hasta lo imposible para que los partidos contra Egipto y contra Cabo Verde hubieran sido muchísimo más fáciles? ¿No creen que si la FIFA estuviera tan metida, Messi ya tendría por lo menos 11 goles en este mundial? Les pido por favor que realmente respeten más a esta selección porque es una locura cómo pueden sobreponerse a las adversidades. Porque sí, en lo que refiere a juego son quizás el equipo más endeble dentro de los cuatro. Ya no tienen esa misma contundencia que 4 años atrás en Qatar, a pesar de que se mantiene casi el mismo núcleo de jugadores, más allá de que nombres como Otamendi ya no son titulares por la edad y han perdido ese puesto en favor de jugadores como Lisandro Martínez o el Cuti Romero o incluso Senesi, que fue convocado de último momento, han tenido más chances que el actual central de River Plate. Sin embargo, como digo, tienen una capacidad sobrehumana, te diría inclusive, de sobreponerse a los resultados adversos. Véase el partido contra Egipto. Estaban 2 goles abajo hasta el minuto 79 y era un Egipto que no estaba jugando al pelotazo, o por lo menos no tanto como uno hubiera esperado. Era un equipo que jugaba al tú por tú, que le gustaba el intercambio de golpes. Sin embargo, desde el minuto 70 las piernas empiezan a fallar y ahí Argentina olió sangre. Y fue cayendo el primero, el segundo y el tercero. Y es que también Argentina tiene algo, y es que después de la pausa de hidratación son un equipo que sale totalmente renovado. Aprovechan bastante bien ahí para reordenar ideas, armar cambios o por lo menos poner una nueva idea de juego dentro del partido. Y ahí es donde confunden más al rival, porque Scaloni tiene eso, de que dentro del partido suele dar indicaciones, ya sea o muy buenas o muy malas, sobre todo esto último con las sustituciones. Pero en lo que refiere a órdenes tácticas, Scaloni es un entrenador que está por arriba de la media, porque siempre suele dar órdenes exactas en el momento correcto. Y esa es una de las grandes ventajas que dispone Argentina, aparte de la que para mí es su carta milagrosa en este torneo, y es Lionel Messi. ¿Qué no se ha dicho de don Lionel Andrés Messi Cuchitini? 8 goles en este mundial, ya 21 en su cuenta en Copas del Mundo, siendo ya el máximo goleador del torneo, rompiendo con creces el récord de Miroslav Klose, un futbolista que realmente es capaz de cambiarte un partido por completo. Contra Egipto mete una asistencia para el 1-2 y es él quien mete el 2-2 con una volea hermosa. Y es un futbolista que cuando está motivado, así sea que le dé un mínimo espacio, él lo va a aprovechar. No solo se ha visto en este mundial, en 2022 contra México, le recuerdo, era un partido trabadísimo donde Argentina se estaba quedando afuera en primera ronda. Le dan un mínimo espacio y él saca un riflazo de afuera del área para poner el 1-0, que sería la primera piedrita en el camino en Qatar para que después Argentina se lleve la tercera Copa del Mundo a sus vitrinas. Aparte de contar con una cantidad de jugadores que son bastante buenos, como pueden ser Alexis McAllister, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Nico Paz, entre otros. Aparte de un Dibu Martínez que si bien no ha estado muy fino en estos últimos partidos, tiene alguna que otra intervención donde realmente se le puede dar bastante mérito al Dibu.
Y para cerrar con el programa del día de hoy, pues bueno, hay que hablar un poco de lo que fue el Mundial de la Conmebol. Un torneo decepcionante por decirlo poco si te pones a analizar las expectativas que se tenían, donde se veía a Brasil llegando mínimo a cuartos de final, Colombia también llegando quizás a cuartos en el mejor de los casos, Ecuador que se ilusionaba con jugar octavos por primera vez en su historia, y realmente fue un torneo bastante triste por parte de Sudamérica en general. Pero, ¿fue realmente un torneo decepcionante o era algo que ya estaba dentro de los papeles? Bueno, a mí, aunque me cuesta admitirlo, debo decir que es algo que ya se podía ver venir. El tema de que ahora se clasifiquen casi que 7 selecciones al Mundial le quita muchísima competitividad a la Copa del Mundo. Porque ya fecha 13, 14 de las eliminatorias y ya si hiciste bien las cosas al comienzo puedes relajarte el resto de las eliminatorias y son partidos que se dice coloquialmente en Argentina y Uruguay, son partidos por los caramelos los que se juegan ahí, ya que no te juegas mucho realmente ya estando virtualmente clasificado, no tienes la necesidad de ir con esa intensidad a menos que busques el clasificar entre los primeros. Y bueno, yo creo que la única selección que se tomó en serio esa tarea fue Argentina, que dominó de principio a fin de eliminatoria. De allí Ecuador se clasifica segunda, sí, pero con una cantidad absurda de empates. Es cierto, defensivamente fue una eliminatoria excelente donde casi no nos convirtieron goles, de hecho solo perdemos 2 juegos y los dos fueron de visita, pero es que te deja esa sensación de que se pudo hacer muchísimo más. Después tienes a Colombia, que de la cual yo sí esperaba un poco más y terminaron yéndose de manera bastante triste contra Suiza. Brasil, que fue una decepción andante en este mundial desde ese empate contra Marruecos y finalmente la derrota contra Noruega, donde un Haaland que le bastó tocar 2 balones para mandar los dos al arco, fue más que suficiente para que el conjunto de la Canareña se vaya por primera vez en octavos desde 1990, dato no menor. Después tenemos la participación paraguaya que sinceramente me sorprendió. Es cierto, el debut fue un desastre ese 4-1 contra Estados Unidos donde entre Balogun y Pulisic se bailaron al equipo Alfaro, pero reordenaron ideas, sentaron cabeza y se meten como uno de los mejores terceros a lo que son los 16 de final y consiguen una hazaña histórica que es vencer a Alemania desde los 12 pasos. Ojo, Alemania. Y todos estábamos ahí con la locura porque era también lo que había conseguido Ecuador con esa victoria en fase de grupos que valió una clasificación milagrosa. Sin embargo, ya después cuando llegó la ronda del mata-mata, eso fue una carnicería con las elecciones de Conmebol. Como digo, Brasil perdiendo con Noruega, Colombia con Suiza, Uruguay que no avanzó de la primera ronda, Paraguay cayendo muy dignamente contra Francia, y la que personalmente me duele a mí porque, bueno, es mi país, Ecuador que no puso ni las manos contra México en 16. Fue un partido timorato y bastante pobre, y a eso quiero ir con el tema de que las eliminatorias ahora premian la mediocridad realmente, porque como digo, el hecho de que se clasifiquen casi 7 selecciones de 10 que hay en la Confederación le quita bastante emoción a las eliminatorias. Recordemos las eliminatorias a Rusia. Fue una locura eso. La última fecha, Argentina se estaba quedando afuera, por un rato Perú también, creo que hasta Colombia se llegó a quedar afuera por momentos, Paraguay estuvo en zona de repechaje hasta los últimos minutos. Argentina se clasifica con una actuación fenomenal de Messi contra Ecuador. El hecho de que ahora se clasifiquen tantas selecciones te quita esa emoción porque ya no se siente exactamente igual a como eran las últimas fechas de eliminatorias en mundiales pasados. Así que sí, aunque duela decirlo, es un papel que se podía esperar de Conmebol en este mundial y tristemente se ha dado más que todo gracias a la mediocridad del formato de las eliminatorias sudamericanas a sol de hoy. Y esto ha sido todo por el programa de hoy. Síguenos en todas nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en YouTube, donde nos puedes encontrar como tercer tiempo ok en Instagram y como tercer tiempo en YouTube. Yo fui su presentador, Isaac. Espero que se la hayan pasado muy bien en este tercer tiempo y que ruede la pelota.